Señores estudiantes, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase de la asignatura Derecho Laboral, correspondiente a este primer semestre, unidad 1, subtemas 1 y 2. Durante estas unidades que vamos a estudiar, vamos a revisar la historia laboral y muchos temas de importancia para todo profesional, se trate de profesionales en derecho o no. Como ustedes están observando en las diapositivas que estoy presentándoles, el tema 1 se refiere a la evolución histórica del derecho laboral y prestación de trabajo a través de la historia ecuatoriana e internacional. El subtema 1, principios del derecho al trabajo, y el subtema 2, fuentes, jerarquía y aplicación de las normas laborales. Veamos entonces el tema 1, que habla de la evolución histórica del derecho. No es algo nuevo para ustedes, seguramente han escuchado, han visto documentales, películas, videos, noticias, que los derechos humanos siempre fueron atropellados en este país, sobre todo en las antiguas colonias. En el siglo XIX, la sociedad de sastres de Pichincha y la sociedad de carpinteros de Guayaquil solicitaron la reducción de la jornada laboral a 9 horas, porque se trabajaban muchas más horas. En los años 1908 y 1909 surgió una huelga de trabajadores del ferrocarril de Durán, cantón de la provincia del Guayas, que exigían respeto al horario laboral y alza salarial, porque desde siempre teníamos entendido que el trabajo debería ser pagado de acuerdo al mismo, o sea, igual trabajo, igual remuneración. Entonces, esas luchas desde esos años se referían justamente al respeto al horario y la alza salarial. En el año 1917, los sastres de Quito salieron a reclamar a los dueños de las industrias mejoras de sueldo. El 15 de noviembre del año 1932 es una fecha de recordación triste para el país por cuanto la organización sindical, ya que el reclamo de los obreros guayaquileños por las mejoras salariales trajeron como consecuencia el fallecimiento de cerca de 1000 personas en manos de la fuerza pública que repelían en ese momento esa insubordinación o esa huelga necesaria para reclamar por los derechos laborales. El día 13 de julio de 1925, por el fortalecimiento de los trabajadores, se creó por primera vez el Ministerio del Trabajo y después las centrales obreras. ¿Saben ustedes desde qué año está vigente el Ministerio del Trabajo? En la actualidad, en el marco de la Constitución vigente y en el contexto de la reforma al Código del Trabajo, los trabajadores han continuado con su perenne lucha en busca de mejores políticas de trabajo. Y lo han conseguido, tenemos muchos beneficios a favor de los trabajadores en la actualidad. El derecho laboral el ecuatoriano es el resultado de factores nacionales e internacionales. En los sectores internos, el desarrollo industrial de los obreros para exigir derechos se basó en la primera ley obrera que determinó que el trabajador no será obligado a trabajar más de 8 horas diarias. Es una hora que se ha considerado prudente, ya que el cuerpo humano necesita alimentación, descanso y otras actividades a realizar que, por lo cuanto 8 horas es un tiempo suficiente para que las personas laboren en un lugar. La segunda ley establece indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Pueden ocurrir accidentes de trabajo, siempre que eso se deba a la negligencia o culpa del dueño. Está una pared a punto de caer, si le decimos al dueño siempre que esa pared se va a caer, y el dueño no hace nada. Finalmente un día se cae, mata a 2 personas o simplemente las deja con alguna incapacidad, eso es una responsabilidad del patrón. O también cuando tenemos una enfermedad profesional. Por ejemplo, trabajamos en una fábrica de ácidos y ese perenne inhalación de ese ácido sin los adecuados equipos de protección puede ocasionar que haya enfermedades en las vías respiratorias. Entonces, eso se entiende que está producido por causa del trabajo que desempeña. Por tanto, esta ley también regula la indemnización por incapacidad total, parcial y de muerte del trabajador. Ya saben, incapacidad total es cuando, por ejemplo, yo pierdo mis 2 brazos con los cuales yo manejaba una máquina, entonces estoy incapacitada totalmente porque ya sin los brazos no puedo trabajar.
O cuando pierdo 2 dedos, pero sí puedo seguir trabajando, pero he perdido 2 dedos y por tanto tienen que indemnizarme. O cuando finalmente pues, la persona fallece a causa del trabajo. El Código del Trabajo fue aprobado el 5 de agosto de 1938 durante el gobierno o el mandato del general Alberto Enríquez Gallo, pero no entró en vigencia sino hasta noviembre del mismo año. Este código se nutrió de las normas y leyes ya existentes que se encontraban dispersas y de la Constitución de 1929. Es decir, que ya existían normas que pudieron ser incorporadas todas a un código que se llama Código de Trabajo, que se llama Código de Trabajo. Se debe recordar que la primera norma laboral en el Ecuador aparece en el año 1903. Se trató de la reglamentación de horas y días de trabajo del comercio y la industria. Entonces, no obstante que el Código de Trabajo tiene su vigencia a partir de 1938, es menos cierto que existían normas, como yo digo, que estaban dispersas y que luego fueron agrupadas en un gran código. En 1916 aparece el denominado Codiguillo, que regula jornadas, descanso dominical, recargos por trabajo suplementario y extraordinario. Y hay jornadas regulares, hay descanso dominical, tenemos libre los domingos y los sábados, tenemos también en la actualidad, pero hay recargos cuando yo decido trabajar horas suplementarias o también jornada extraordinaria. Aparte de mi sueldo, tienen que cancelarme estas horas de trabajo. Y el preaviso para la cesación del contrato o separación del trabajo, que constituye realmente los desahucios. El desahucio laboral fue expedido en el año 1928, que se ocupa del despido, indemnizaciones sancionadas por incumplimiento. Esta norma fue reformada en 1936 y 1937. En el 34 se dicta la ley que reconoce el descanso pagado por las tardes y los sábados. Anteriormente no trabajaba de lunes a sábado. Y luego, miren ustedes que se ha ido consiguiendo conquistas laborales, y una de ellas fue que ya no trabajemos sino hasta las mediodía, es decir, de 9 a 1 o de 8 a 12, y las tardes eran libres, pero nos pagaban como si fueran días trabajados. En el año 1935 se creó la Inspección General del Trabajo. En 1937 se dictan normas sobre accidentes de trabajo, salarios, cambios de puestos de trabajo, relaciones de los trabajadores con empresas extranjeras. Ya dije también antes, pueden ocurrir accidentes laborales que deben ser de responsabilidad del dueño. Los salarios tienen que ser fijados por políticas de gobierno, pero también las empresas pueden tener sus propios rubros de salarios por sectores. ¿Qué pasa cuando me cambian de puesto de trabajo sin que yo consienta? Desde luego, claro, un trabajo inferior. Yo soy secretaria, me mandan a lavar los baños, me están prácticamente despidiendo. Eso tiene consecuencias. En 1981 se redujo la jornada laboral. De 40 horas, de 44 horas de trabajo, se redujo a 40, lo que yo dije antes. Después trabajábamos hasta los sábados a mediodía, ya lo dije antes, y después se redujo de lunes a viernes. El código ha sufrido y sufrirá siempre múltiples modificaciones, ya que las leyes no son estáticas, las leyes se van dando en razón del tiempo, las circunstancias y las necesidades. Pero este código ha permitido que se cree el derecho colectivo, se protejan las asociaciones de trabajo, se garantiza la contratación colectiva y el derecho de huelga. En lo procesal, es decir, en los juicios, se acepta el juramento deferido. ¿Qué quiere decir el juramento deferido? Quiere decir que cuando no existe un contrato y yo voy a demandar a mi empleador, el juez me acepta que yo bajo juramento diga cuándo entré y cuánto me ofrecieron o cuánto me han venido pagando de sueldo. Ocurre generalmente en esos trabajos, como por decir una empleada doméstica. Usted la contrata, generalmente no, antes no se hacían contratos, ahora se exigen contratos, pero anteriormente no se hacían, y la persona trabajaba y la despedía. Entonces, cuando ella se sentía afectada, tiene que ir a un juzgado a reclamar sus derechos, y el juez le va a aceptar, bajo juramento, que ella diga entre el 1 de agosto del 2019, entre el 5 de enero del año 2016, y además yo entré ganando $200 o $300. Entonces el juez le va a aceptar como una verdad eso, aunque no esté el contrato. Y miren ustedes pero también que el empleador puede desmentir esa declaración.
Yo puedo decir eso, pero al final el creador tiene en su poder algún documento que va a desmentir esa alegación. La Constitución del año 2008, ¿qué hizo en el ámbito laboral? Hizo muchas cosas. Una de ellas es reconocer el derecho a la libertad sindical. Las personas pueden libremente asociarse y hay libertad para hacerlo. Reconoce la posibilidad de conformar organizaciones y la capacidad de afiliarse o desafiliarse libremente. Eso también con respecto a lo que dije anteriormente. La contratación colectiva mereció una importante modificación. Se disminuyó la capacidad efectiva de negociación colectiva en las organizaciones del sector público al eliminar la norma constitucional que impedía la modificación unilateral del contrato. Eliminó todas las normas de trabajo forzoso. Saben ustedes que lo forzoso es lo que corresponde a la fuerza, lo que usted no quiere hacer voluntariamente y le exigen hacer. Reconoce el derecho a la libertad de contratación, las personas somos libres para contratar. Se prohíbe el trabajo gratuito forzoso, las personas tienen que recibir un pago por sus labores, un pago acorde con la labor que realiza, que está determinada por la ley. Abolición efectiva del trabajo infantil. En el Ecuador no existe el trabajo infantil, está totalmente abolido. Y de igual trabajo, igual remuneración, lo que antes también lo nombré, el hecho de que usted tiene que ganar un sueldo acorde con el trabajo que realiza. La inclusión del buen vivir, o summa causal, como fin del sistema económico, es decir, que el ser humano es el centro de un entorno natural y social. Y se erradicó la desigualdad y la discriminación. ¿Qué es esto? La desigualdad es cuando existen tratos diferentes para las personas que forman un conglomerado social. Por ejemplo, vamos a pensar que solamente las personas de la costa van a ganar un sueldo inferior y el de la sierra un sueldo superior. Entonces, ahí hay una desigualdad, porque todos en el territorio ecuatoriano somos iguales ante la ley. Y también la discriminación. Se prohíbe la discriminación en cuanto a la raza, a su orientación sexual, a su orientación política o religiosa. Eso está prohibido. En el subtema 1 también encontramos la definición del derecho laboral. ¿Qué dice que es el derecho laboral? Es el conjunto de principios y normas que tienen como finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores en lo referente al trabajo subordinado. En lo referente al trabajo subordinado, eso lo dice Axel en el 2001. Y otro tratadista también, como Steyer en 1980, dijo que la rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular intuitivamente la situación de las personas naturales que obligan de modo total o parcial su capacidad de trabajo durante un periodo apreciable de tiempo a un empleo señalado por otra persona natural o jurídica que remunera los servicios. En el ámbito del derecho laboral, ¿qué conocemos por ámbito? Ámbito es el límite, es el espacio que ha determinado la ley para ciertas disposiciones, como en este caso el ámbito laboral, rige solamente para el trabajo dependiente de empleados y obreros del sector privado, y de obreros de las instituciones del Estado y de las instituciones del derecho privado en que exista participación mayoritaria de recursos públicos. Ustedes saben que hay empresas que están conformados su capital por recursos privados y también recursos del Estado. En ese caso sí aplicamos el derecho laboral. Y el Código del Trabajo no se ocupa del trabajo autónomo, es decir, excepto del artesano, y de los pasantes y empleados y servidores públicos. Los servidores públicos y trabajadores. Los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Son servidores quienes realizan trabajos de representación, directivas, administrativas y profesionales, y funciones de jefatura y supervisión. ¿Quiénes son los trabajadores? Sujetos al Código del Trabajo. Son aquellas personas, los empleados y técnicos que forman parte de procesos operativos, productivos y de especialización industrial. Y también, si existe preeminencia del esfuerzo material sobre intelectual, se consideran trabajadores A. Cuando yo digo preeminencia, quiere decir que su mayor esfuerzo es el físico y no el intelectual. Como por ejemplo los trabajadores, las telefonistas por ejemplo, saben que tienen que todos los días contestar llamadas, no tienen que usar el intelecto para determinar un hecho como, por ejemplo, un médico, un
juez que necesita tener su intelecto a disposición del usuario, sino que acá ya es un trabajo que está preestablecido. También así los choferes, también ellos manejan una licencia, pero no usan su intelecto para manejar, usan su responsabilidad y su habilidad. Los conserjes también, los auxiliares de enfermería, los operadores de maquinarias, ayudantes y técnicos, los guardias, personal de limpieza y mensajeros, son personas consideradas como trabajadores. También los cargadores del sistema de transporte y otros similares. Los principios jurídicos. Nos regimos también por un principio importante que es el indubio pro operario. En el artículo 326, numeral 3 de la Constitución de la República, se consagra este principio. ¿Qué dice este principio? ¿A qué se refiere? Que en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Con un ejemplo, si existen en un mismo cuerpo de leyes, existen normas parecidas, pero que en una proteja al trabajador y en otra no lo proteja tanto, el juzgador se va a inclinar por la norma que proteja más al trabajador. La irrenunciabilidad. Eso en el derecho común, la regla es la renunciabilidad. Es decir, yo puedo decidir qué cosas dejo pasar. No quiero recibir herencia, no quiero casarme, no quiero recibir alimentos. Pero en el derecho laboral, la regla general es que los derechos del trabajador son irrenunciables. Porque aunque usted firme un contrato en el que no va a recibir, no va a salir nunca de vacaciones, que nunca va a reclamar su 14º, es letra muerta, porque la ley siempre le va a predominar su derecho a la irrenunciabilidad de los derechos ya fijados por el Código Laboral. La igualdad y no discriminación. Ya lo vimos también antes, pero apliquémoslo ahora en la máxima de que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Eso también lo tiene la Constitución de la República. Trabajamos varios médicos en un hospital, todos somos de auxiliares 1, entonces el auxiliar que es amigo del gerente gana un poco más, y yo que no soy amiga del gerente gano menos. Entonces, eso quiere decir que todos debemos tener un trato igualitario, igual, porque todos hacemos el mismo trabajo, no hacemos diferente trabajo. También ese principio está asociado con el principio general de que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos. La continuidad o estabilidad. El principio de continuidad o estabilidad se refiere al derecho que tiene toda persona trabajadora a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida permanente de la capacidad laboral, mientras no surja alguna causa justa de terminación del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando usted firma un contrato indefinido, quiere decir que usted puede permanecer en ese trabajo hasta que, como dice la norma, hasta que se jubile o hasta que usted ya no tenga la capacidad laboral o se muera. Pero en cambio, también el mismo principio dice, mientras usted no incurra en alguna incompetencia, en alguna falta de su trabajo. Los trabajos tienen un reglamento, las empresas tienen reglamentos, y en el reglamento está determinado qué no debe hacer usted. Por ejemplo, le dicen, usted no puede faltar 3 días seguidos al trabajo, porque si falta, sí termina la relación laboral. Luego también reglamentos pueden decir, si usted llega atrasado 3 veces en una misma semana, o en un mismo mes, corresponde una falta. Entonces, mire usted que los atrasos pueden convertirse en falta, y esas faltas son una causal de terminación del trabajo. O también le dicen a usted no puede consumir drogas durante sustancias psicotrópicas durante su jornada laboral, y usted lo ha encontrado varias veces en el baño fumando. Entonces, eso puede traer como consecuencia que usted, siendo el contrato indefinido, pierda su estabilidad laboral por incumplimiento. Pero si esto no sucede, y usted trabaja normalmente, cumple todos los reglamentos, su continuidad está garantizada por la ley. La violación de esta garantía de estabilidad de derecho al trabajador a indemnizaciones, pero no a demandar la restitución del puesto, salvo el caso de despido ineficaz. El dueño de la empresa, aunque la norma diga que no me puede despedir, si él quiere lo hace, solo que tiene que indemnizarme. Entonces ya no puedo volver a mi puesto, sino que simplemente me van a pagar por haberme despedido.
salvo que el despido sea ineficaz, como cuando se despide a una mujer embarazada solo por estar embarazada. La intangibilidad. ¿Qué significa esto? Que no debe o no puede tocarse. Los derechos del trabajador, dice la ley, son intangibles, es decir, que no se pueden tocar, no pueden ser desconocidos ni mejorados por leyes, convenios o contratos colectivos posteriores. Hoy día decimos que el trabajador ecuatoriano debe ganar como sueldo mínimo la suma de $400. No puede mañana haber otra ley que diga que el sueldo mínimo es $360, porque esos derechos pueden ser mejorados, pero no disminuidos. Primacía de la realidad. En virtud del principio de la primacía de la realidad, de existir discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que aparece en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero. Los hechos prevalecen sobre las formalidades, formas y apariencias. Contraté a un chofer mensajero, y esa persona no tiene contrato. Pero durante mucho tiempo, durante muchos años o meses, lo han visto entrar a mi empresa, salir manejando mi carro, el carro de la empresa, ir a los bancos, ir a dejar encomiendas, ir a dejar mercadería. Lo hace regularmente de 8 a 2 y de 2 a 6 todos los días, durante 5 días a la semana, y le he pagado con un cheque. Entonces, aunque diga el dueño que no tiene un contrato conmigo, ese hecho físico, esa realidad que se puede justificar hasta con testigos, me da el derecho a que se respete esa prestación de servicios, porque los hechos físicos que yo puedo demostrar hacen presumir la existencia de un contrato de trabajo. Otros principios del derecho laboral. Además, la doctrina menciona otros como los de buena fe. ¿Y la buena fe a dónde está ligada? Está ligada a la idea de la moralidad en el derecho. ¿Y qué es la moralidad? Es todo lo moral, todo lo que nos han enseñado como principios rectos y correctos de un ser humano. De equidad, criterio para aplicar el derecho positivo. La ley es dura, pero ha de ser observada, si rigen disposiciones o normas referentes a ciertas situaciones que a rato nos parecen duras para un trabajador, deben ser aplicadas por el principio de equidad. De justicia social, que es sinónimo de equidad. De gratuidad, necesidad de asegurar el libre acceso a la justicia sin condición por las posibilidades económicas. La justicia en el Ecuador es gratuita, por tanto, cualquier persona puede acudir a la justicia sin pagar un centavo al Estado ecuatoriano. A quien le debe pagar es a su abogado defensor, pero en cuestiones laborales, el abogado generalmente le cobra cuando usted también cobra. Los principios políticos. Derecho al trabajo se entiende como el derecho de toda persona a realizar una actividad lícita que le permita obtener medios que le garanticen a ella y a su familia una vida digna. Cuando hablamos de lícito, se refiere a todo aquello que está permitido por la ley. El deber social de trabajar. Es un deber trabajar para contribuir a través del esfuerzo, el desarrollo y bienestar personal de él y su familia. Y ¿quiénes están exentos de trabajar? Aquellos que ya han cumplido con su deber por el tiempo, por ejemplo, los jubilados, o son incapaces, ese deber social ya no les compete a ellos porque han cumplido, el uno por sus años de servicio y el otro por su causa de su incapacidad. Libertad de trabajo es el derecho a escoger la ocupación a la cual dedicar el esfuerzo según las capacidades e intereses personales para procurarse una vida digna. Las personas pueden escoger qué labor quieren realizar. Como repito, ya te lo dije, tiene que ser una actividad lícita. La fuente del derecho laboral. ¿Qué son las fuentes? Son los principios, fundamentos, orígenes de las normas jurídicas y particularmente del derecho positivo vigente en determinado país o época. Ya saben ustedes que las normas no son iguales para todos los países, porque las normas se van creando en razón de la realidad de cada estado. ¿Y cómo clasificamos las fuentes de este derecho? La Constitución de la República es la principal fuente. Tenemos los convenios internacionales, los mandatos constituyentes, la jurisprudencia. La jurisprudencia, deben saber ustedes que son sentencias que se han dictado en diferentes juicios. Cuando se reúnan los mismos criterios en 3 sentencias diferentes, la Corte Nacional de Justicia la aprueban en una sesión del Pleno y decide que eso constituya una aplicación obligatoria para todos los jueces.
cuando se decide algo a favor del trabajador que no esté en la ley, pero que se ha hecho jurisprudencia, se ha hecho norma por la jurisprudencia, debe ser aplicado por los jueces. Los decretos y reglamentos administrativos, los reglamentos internos de las empresas, que también lo dije antes, los fallos y resoluciones de los tribunales de conciliación y arbitraje. También ustedes deben saber que otro medio de solución de conflictos es la mediación y el arbitraje. Cuando ellos fallan y tienen algo favorecedor al trabajador o al empleador, también puede ser, será aplicado también por los jueces. Las resoluciones del Consejo Nacional de Trabajo y salarios, los acuerdos ministeriales, los contratos colectivos, las actas transaccionales, la costumbre. La costumbre es la forma de llevar ciertas situaciones en un determinado poblado. Por ejemplo, si nos referimos a Manta, en Manta, todas las personas que van a recoger pescado cuando llegan los barcos pequeños, van a recibir un valor X, por recoger la pesca de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces eso se ha hecho una costumbre, esas personas reciban una paga por esa labor, que no está determinada en el código, pero se ha hecho una costumbre. El Código Civil, que es el código madre de las leyes, y el COGED, que es la norma, o son las normas por las cuales se conoce cuál es el procedimiento para demandar en un juicio laboral los derechos de los trabajadores. Los contratos individuales de trabajo, las sentencias y doctrinas. Las doctrinas pues son criterios de personas versadas en la materia que a través de estudios intensos han desarrollado algún pensamiento con respecto a un tema específico. La jerarquía, aplicación de las normas laborales. El derecho del Ecuador está compuesto por ordenamiento jurídico que rige dentro de la República del Ecuador, es decir, su territorio continental e insular, su espacio aéreo, su mar territorial, sus embajadas, consulados, y en el interior de embarcaciones civiles con bandera ecuatoriana, en aguas internacionales y buques militares. Según el actual ordenamiento jurídico, la norma que mantiene supremacía sobre las otras es la Constitución de la República del Ecuador. Cuando les estaba leyendo esto, deben ustedes también saber que el territorio ecuatoriano no solamente se ejerce en lo que es tierra, hasta sus linderos con cada país, sino que también se puede extender hasta sus embajadas. Es decir, que un pedacito de Ecuador se puede encontrar en Rusia, se puede encontrar en Estados Unidos, se puede encontrar en Panamá. Esas embajadas o esos consulados son un pedacito de su territorio en otro país. Y así se lo respeta como que fuera realmente un territorio ecuatoriano. O también cuando hablamos dentro de una embarcación que navegue en aguas internacionales, también es parte del Ecuador que está moviéndose por otros territorios. La jerarquía y aplicación de las normas laborales. Según el artículo 425 de la Constitución, esta prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Tratados y convenios internacionales determinan la jerarquía de las leyes. Ya dijimos que primero está la Constitución, luego los tratados y convenios internacionales que tienen igual jerarquía a nivel de la Constitución, cuando algunos países se unen para determinar ciertas leyes, ciertas normas que van a ser utilizadas al igual por varios países. La Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y convenios internacionales de trabajo. Entre las leyes orgánicas tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Prevención, las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En esta jerarquía también vamos a encontrar que hay leyes generales, la Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley de Alimentación para los Trabajadores, la Ley de Seguridad Social. En reglamentos tenemos el de la Ley Orgánica del Trabajo, el reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, y el reglamento de la LOPSIMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medios Ambientales. Y también los decretos que son de salario mínimo vigente, de cancelación de bono, de fin de año, decreto de inamovilidad laboral, de solvencia laboral. Tenemos también los contratos, dentro de ellos la convención o contratación colectiva, el contrato individual de trabajo. Y la jurisprudencia de la Sala de Casación, que ya referí antes, se trata de sentencias dictadas dentro de 3 procesos por lo menos, con igualdad de criterios. Eso la Corte Nacional las acoge como una ley que no está contemplada realmente en un cuerpo normativo, sino que esa jurisprudencia se convierte
en criterios que deben ser acogidos por los jueces en forma obligatoria. Según una sentencia, en 3 sentencias ya se dijo que el trabajador tiene derecho, estoy imaginando algo, a recibir un bono cuando se lo envía fuera de la ciudad en horas de trabajo. Entonces, si ya se hizo, ya se 3 veces se dictó esa sentencia en ese sentido, pues ya el próximo trabajador también tendrá derecho a recibir esa bonificación. Hasta aquí, señores, corresponde la clase de las unidades de la unidad 1, subtemas 1 y 2, que corresponden al día de hoy. Espero sus comentarios en el chat, hay un debate, para que ustedes me indiquen, me hagan saber sus dudas, o ratifiquen que han entendido, lo que han entendido, o sus comentarios positivos o negativos. Estaré presta a atenderlo durante el desarrollo o las horas asignadas a esta materia. Que tengan un buen día.